Bienvenidos al curso de conversión a la fe ebionita. Yo soy el rabino David Yosef y esta es la lección número 3 que estaremos viendo para las personas que están interesadas en la conversión a la fe ebionita. Esta lección se titula Autoridad Suprema de la Mikra Ebionita. La Mikra Ebionita es lo que la gente podría conocer comúnmente como Biblia, pero esta es la Biblia versión ebionita. No es que sea una traducción especial, diferente de las demás, sino que es un catálogo de libros diferente. Recordemos que la Biblia no es un libro, sino un catálogo de libros, es como una biblioteca. Y diferentes religiones tienen diferentes libros. Los libros que nosotros consideramos sagrados no son los mismos que considera sagrados el cristianismo o los que considera sagrados el judaísmo. De modo que nosotros nos atenemos al catálogo que nosotros consideramos inspirado. Este es parte del curso de conversión a la fe ebionita. Y aquí vamos a ver, dice la primera diapositiva, los fundamentos de la fe y la práctica, la revelación divina escrita por medio de la Mikra ebionita y la guía para la vida, doctrina y comunidad. Pasemos a la diapositiva número 2 y aquí surge la pregunta, ¿qué es la Mikra ebionita? Bueno, Mikra en hebreo, en español, esta palabra hebrea significa lectura. Es un título que le damos a las escrituras sagradas, es decir, a lo que la gente conoce comúnmente como Biblia. Es un conjunto de libros inspirados reconocidos por la comunidad ebionita. Contiene la revelación progresiva de Elión y es la máxima autoridad espiritual para los miembros de la comunidad ebionita. Pasemos a la siguiente diapositiva. El principio de autoridad suprema. La Mikra está por encima de tradiciones humanas, interpretaciones individuales y autoridades religiosas. Recordemos que dentro de la fe ebionita no hay jerarquías, por ejemplo, como con la Iglesia Católica, que tiene jerarquías de papado, cardenales, arzobispos, obispos, etc. Tampoco existen como con el caso de los judíos, como el gran rabinato en Jerusalén, etcétera, etcétera. Todas las religiones casi tienen jerarquías. Acá nosotros tenemos rabinos, es decir, maestros de la Torá, maestros de la ley, similares a el Maestro Jesús, igual recordando que el Maestro Jesús pues es la máxima autoridad, es el rabino máximo. Toda enseñanza debe ser evaluada, confirmada y alineada con las escrituras. La verdad está en la Mikra. Eso es lo que nosotros creemos. Pasemos a la siguiente diapositiva. El propósito de las escrituras. El propósito es revelar la voluntad de Elión, enseñar justicia y obediencia, corregir y formar el carácter y guiar al pueblo en el camino correcto. Recordemos que la Mikra o la Biblia son un grupo de libros que cuentan en diferentes estilos literarios, cuentan la relación del antiguo pueblo de Israel con Elohim. De modo que con relatos históricos, con relatos proféticos, poéticos, etcétera, tenemos esta relación que tenía el antiguo pueblo de Israel con Elohim. Y de esta manera nosotros nos podemos guiar en nuestra vida privada, nuestra vida personal. Cambiemos de diapositiva. La estructura del canon ebionita. La Mikra se divide en 4 secciones para nosotros. La primera sección es la Torá, es la ley. Esta comprende 5 libros, lo que la gente conoce comúnmente como el Pentateuco. Pentateuco significa 5 rollos. Nosotros lo llamamos Torá, que significa ley. La otra sección son los Neviim o profetas. La otra sección son los Ketuvim o escritos. Y por último, el Brit Hadasá o la Nueva Alianza. Ahorita vamos a ver sección por sección qué libros incluye cada catálogo o cada sección. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. La Torá significa instrucción, es la instrucción divina, y los libros que se encuentran dentro de la Torá son Bereshit,
Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. En español son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta es la Torá para nosotros. Todo el relato desde la creación hasta prácticamente la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. La importancia de la Torá es que es la base de toda la revelación, es de la revelación más antigua, contiene mandamientos y el pacto, y define la relación entre Elohim y su pueblo. Recordemos que en Génesis se nos cuenta desde la creación hasta Enoc, que fue el primer profeta. Después se nos habla de Noaj, de Noé, que fue quien sobrevivió al diluvio. Después se nos habla de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, de cómo Jacob cambia de nombre por Israel, y terminan yendo a Egipto cobijados por uno de los hijos menores de Jacob, Yosef. Después en Éxodo se narra el surgimiento de la esclavitud, el surgimiento de Moshe, un profeta que libera al pueblo de la esclavitud por medio de los milagros que hace Dios y los saca de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. En el libro de Levítico principalmente se enumera una lista de leyes acerca de los rituales sacerdotales y de los levitas. En el libro de Números se habla de genealogías y de otros sucesos que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que por desobediencia no pudieron entrar en la tierra de Canaán y entonces se quedan vagando castigados 40 años en el desierto hasta que fallezca el último de los que habían desobedecido a Dios. Y finalmente Deuteronomio significa como una segunda ley o un recordatorio, y aquí son una serie de discursos de Moisés, discursos de despedida porque él ya va a fallecer y ellos ya van a entrar en la tierra prometida, y estos discursos son los que sellan la Torá. Cambiemos de diapositiva. La siguiente sección o el siguiente catálogo dentro de la Mikra Bionita son los Neviim, los profetas. Este catálogo incluye libros históricos como Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, profetas mayores como Enoc, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, profetas menores que son 12 de Oseas a Malaquías. Y pues la función es llamar al arrepentimiento, advertir y exhortar y confirmar la Torá. Recordemos que los libros históricos dentro de los Neviim pues nos narran la conquista de la tierra de Canaán, después el periodo de los jueces y después el periodo de los reyes. Esto incluyendo los primeros 3 reinados que fueron los más grandes, el de Saúl, el de David y el de Salomón. Los libros estrictamente proféticos, los de los profetas mayores y menores, pues nos hablan principalmente de predicciones, no tanto de sucesos históricos, sino de cosas que sucederían en el futuro. Algunas de esas predicciones ya se cumplieron, no son predicciones de ellos, obviamente son de Dios, y otras están por cumplirse. Pasemos de diapositiva. La siguiente sección son los Ketubim o los escritos sagrados. Acá se incluyen libros de sabiduría como Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Ben Sirá, libros poéticos como los Salmos o el Cantar de los Cantares, libros históricos también como los 2 libros de Crónicas, el libro de Esdras, el de Nehemías, los 2 libros de los Macabeos, y libros narrativos como Ruth, Esther y Judith, que curiosamente los 3 son libros acerca de mujeres. 2 de ellas pues son prácticamente heroínas del pueblo, Esther y Judith. Algo curioso porque generalmente se cree que en el pasado pues la inclinación era totalmente machista o patriarcal, y la verdad es que la Mikra demuestra que 3 de las historias más importantes de la Biblia pues son protagonizadas por mujeres, de modo que no era así o no era tan así dentro del pueblo de Israel. La función de los Ketubim es enseñanza práctica, reflexión espiritual e historias del pueblo fiel.
Por ejemplo, en los libros sapienciales, los de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Ben Sirá, pues podemos encontrar mucha sabiduría para la vida diaria, muchos consejos que nos pueden servir para el día a día. En los libros poéticos, pues encontramos poemas principalmente dedicados a Dios, pero también dedicados a sucesos que pasaron en el pueblo de Israel. O en el caso del Cantar de los Cantares, pues es un poema romántico que el rey Salomón le dirige a una de sus esposas. No se sabe cuál esposa, incluso hay quien cree que esta poesía es dirigida a la reina de Saba, que visitó al rey Salomón y según ciertas teorías o ciertas creencias, pues se cree que la reina de Saba y Salomón se enamoraron y pues que esta poesía es compuesta para ella, pero en sentido simbólico esta poesía refleja el amor que le tiene Dios a su pueblo. Los libros históricos completan ciertos espacios. Por ejemplo, los dos libros de crónicas nos hablan de sucesos de la época de los reyes, pero solamente de la sección de Judá, ya no del reino de Israel. Y nos dan datos extra que no venían en los libros de Samuel y de los reyes. Esdras y Nehemías nos cuentan historias posteriores al exilio, cómo es que regresaron los judíos de Babilonia, cómo es que reconstruyeron el templo, luego reconstruyeron los muros y finalmente los libros de los Macabeos nos hablan de un periodo en el que casi no se sabe nada, el periodo de los Hashmonaim o los Macabeos, que ya es aproximadamente 150 a 200 años antes del nacimiento del Maestro Jesús. Y finalmente los libros narrativos pues nos cuentan historias inspiradoras, principalmente acerca de mujeres. Les decía, el libro de Ruth nos habla acerca de la viuda moabita que abandona todo, su familia, sus dioses, su pueblo, su cultura, para seguir a Noemí, su suegra, para poderla cuidar, y termina casándose con Boaz, un pariente de Noemí, y termina siendo antepasada del rey David y por lo tanto antepasada del Mesías, del Maestro Jesús. En el caso de Esther, pues nos narra la historia de una mujer muy hermosa que por suerte o por mano de Dios va a dar al palacio del rey, al harén del rey, y es elegida como la esposa principal, y gracias a esa posición que ella tiene puede salvar al pueblo de Dios de la amenaza que había de exterminio sobre ellos. Y el libro de Judith, que es el último en orden cronológico, nos narra de una historia en un pueblito en las montañas de Judea, después del periodo de Esther, en el cual los reyes de Persia quieren exterminar esa zona a los judíos, y Judith los defiende valientemente, aunque la mayoría de las traducciones dice que es el rey Nabucodonosor, el cual era babilonio, y pues dice que es el rey de Asiria. Esto obviamente no cuadra en cuestiones históricas. Nosotros creemos que esto estaba escrito en clave, es decir, no querían decir acerca del rey real, que era un rey persa que estaba tratando de exterminar a los judíos en esa zona, y ellos en clave escriben este libro para poder dejar por escrito la narración, y pues se queda la clave y ya no nos dicen en qué periodo, pero esto ocurre obviamente después de la época de la reina Esther, durante el periodo de los persas. Pasemos de diapositiva. El Brit Hadassah es la última sección o el último catálogo. Este se titula Nueva Alianza. A diferencia del Nuevo Testamento cristiano, el Brit Hadassah Ebionita tiene muchos menos libros. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios que la mayoría de las religiones que siguen, que son seguidores de Jesús, aceptan como verídicos. Tenemos la carta de Santiago, que es el fundador de la comunidad, de la primer comunidad ebionita, Santiago el hermano de Jesús, y finalmente la revelación del Apocalipsis, que es del apóstol Pablo, el único libro profético de esta época.
Y pues la importancia es las enseñanzas del Maestro Jesús, del Mesías, el cumplimiento de la Torá y de los Neviim y la revelación del reino de Elión. En los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vemos prácticamente la misma narración acerca de la vida de Jesús con algunos detalles extra. Con algunos detalles diferentes. El libro de Juan nos narra episodios que no son narrados en ninguno de los otros 3 evangelios. Santiago escribe una carta a las comunidades ebionitas en donde les dice que no deben de dejarse engañar, que por gracia o por fe van a ser salvados, que tiene que haber obras, y con obras se refiere a cumplir con la Torá. Y finalmente Apocalipsis comienza con una reprensión a 7 de las comunidades ebionitas de la época y termina dando una serie de profecías que llegan hasta el fin del mundo y más allá. Pasemos entonces de diapositiva. La unidad de las escrituras. Toda la Mikra es coherente, no se contradice, tiene un mismo propósito, es restaurar al ser humano y guiarlo a la obediencia. Recordemos que si en la Mikra añadiéramos las cartas de Pablo, entonces habría un conflicto ahí entre la Torá y los Neviim y las creencias o las enseñanzas de Pablo, y también habría un conflicto entre las enseñanzas del Maestro Jesús y las enseñanzas del supuesto apóstol Pablo, porque son contrarios, no cuadran. La relación entre Torá y Brit Hadashah. La Torá es el fundamento y el Mesías confirma y enseña la Torá, esto en el Brit Hadashah. Y por último, el Brit Hadashah no reemplaza la Torá, no la anula, como mucha gente cree por las cartas de Pablo, simplemente la explica y profundiza. Cambiemos de diapositiva. La interpretación correcta. La escritura como guía de vida. Para nosotros la Mikra ebionita es nuestra guía y los principios básicos son el contexto histórico, la armonía de toda la escritura y la fidelidad de la Torá. La Mikra enseña cómo vivir, cómo relacionarse con el Elión, cómo actuar en comunidad y cómo practicar la justicia. Pasemos de diapositiva. La responsabilidad del creyente. Cada ebionita debe estudiar la Mikra, meditar en ella, aplicarla en su vida y enseñarla a otros. Esta es nuestra obligación como miembros de la comunidad ebionita, como miembros del pacto. Y la Mikra como pacto vivo. No es solo un libro, es una instrucción viva, es guía diaria y es conexión con el Elión. Seguimos con la siguiente diapositiva, es la última. Dice aquí la conclusión: la Mikra ebionita es la autoridad suprema, define la fe, la doctrina y la práctica, une a la comunidad en una misma verdad, es decir, para que todos creamos más o menos lo mismo, conduce a una vida de obediencia y justicia. Y la reflexión final son 3 preguntas. Estas son preguntas que cada alumno o cada ebionita debe hacerse. ¿Estoy viviendo conforme a la Mikra, conforme a la Biblia? La segunda pregunta es: ¿mi fe está basada en las Escrituras? Y número 3, ¿estoy dispuesto a obedecerla plenamente? Bueno, estas son preguntas de reflexión. Pues hasta aquí llega esta lección, es la lección número 3 del curso de conversión a la fe ebionita. Espero que hayan quedado respondidas todas las dudas en cuanto a los puntos que estábamos hablando sobre la Mikra, sobre la Biblia ebionita, y nos estaremos continuando con una lección más la próxima semana. Aquellos que tengan dudas acerca de este tema pueden dejar algún comentario en este video, en cualquier red social donde esté publicada, y pues nosotros con gusto, el grupo de rabinos de la comunidad, con gusto les contestaremos apenas podamos. Entonces, que pasen muy buena semana y nos vemos la próxima semana para la siguiente lección dentro del curso de conversión a la fe ebionita. Muchas gracias.